Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, siguiendo con las conversaciones sobre los escenarios de la política en estos momentos en República Dominicana, tenemos como invitado al doctor Pedro Catrén, un reconocido académico, abogado, politólogo y un analista también de fino olfato, con quien vamos a tratar de entender, de dar una lectura a los diversos escenarios de la política en este periodo que dicen preelectoral, pero prácticamente es un periodo ya electoral. Vamos primero a una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro, qué bueno que estés aquí. Bienvenido una vez más. Gracias, Gustavo, por tu amable invitación. Vamos a ver, vamos a tratar de entender qué está ocurriendo. Cuando uno tiene que hablar en estos días de la situación política, tiene que hablar necesariamente, como parte fundamental del sistema de partido, del Partido de la Liberación Dominicana y lo que está pasando en ese partido por la disputa, por la candidatura y por el poder entre los seguidores del presidente Danilo Medina y los seguidores del presidente Leonel Fernández. Los leonelistas han sacado un poco el pecho en los últimos días y dicen que ellos entienden que en estos momentos ellos están a la vanguardia y que Danilo la tiene difícil para pasar el proyecto de reforma constitucional y buscar la reelección. ¿Cómo tú ves las cosas? Mira, la agenda pública ha estado marcada de hace un buen tiempo por el tema de la reelección presidencial. Yo creo que ese es el gran parteagua del sistema político dominicano. Y eso ha ido tejiendo, conformando una crisis política e institucional muy fuerte en la República Dominicana. Danilo Medina ha comenzado a dar una serie de pasos, él tiene una agenda clara hacia su proyecto de reelección. Yo creo que para nadie puede ser un secreto que vamos hacia una reelección presidencial. Yo he sido categórico de hace mucho tiempo, incluso en un programa anterior yo planteé esa posibilidad. Un indicador que refleja esa situación fue cómo se manejó el tema de la elección de los jueces, es decir, cuando se eligieron los jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura, la virulencia, la fuerza con que se manejó ese tema con el caso de Miriam Germán, indicaba que Danilo Medina tenía que tener el control del sistema judicial dominicano. Evidentemente Danilo hizo unas jugadas muy inesperadas, porque una figura con el respaldo ético como Miriam Germán, nadie se esperaba que le iban a enrostrar temas como el problema de un hijo especial, como el tema de vinculación a figuras dudosas, a manejo de expediente por ella misma, en el caso de una persona que fue constructor de una vivienda de ella, y eso indica que Danilo Medina iba hacia el proceso de la reelección presidencial. Se han venido dando diversos escenarios, se intentó una negociación con Leonel Fernández, pero esa negociación, no ha dado ningún fruto. ¿Tú te refieres a la que en los últimos días se comentó que Reinaldo fue el intermediario? Ha habido varias, esa ya prácticamente... Esa es la más reciente. Y la más reciente, pero hubieron varias negociaciones y hubo una anterior al meeting que Leonel hizo en el Estadio Olímpico, un meeting que prácticamente Leonel llenó, colmó, y se habla de que gastó 200 millones de pesos en ese meeting, un meeting
de una repercusión extraordinaria en las relaciones Danilo-Lionel en el enfrentamiento de los dos. Posteriormente a ese meeting hubo reuniones y Danilo le ofreció una cuota importante de poder del gobierno central, también del Congreso, y Lionel no cedió, decía que el tema de la presidencia no estaba prácticamente en juego. El extremo de esa negociación es el momento que tú señalas, o en el caso de la mediación, entre comillas, de Reinaldo Pérez Pared, una mediación que no fue tal, porque el mensaje que Lionel le llevó fue que el comité político estaba totalmente controlado por Danilo Medina. El PLD es un partido de estructura leninista, donde se aplica el centralismo democrático. El centralismo democrático es que se impone siempre la regla de la mayoría, y el que no la acata prácticamente está fuera de ese partido. Y todo indica que en este momento Lionel está contra la cuerda, está haciendo una serie de escaramuzas, de rejuegos con el tema del Congreso. Danilo Medina, nadie se esperaba que iba a tener una respuesta de una magnitud tan grande como la militarización del Congreso, que algunos entienden que estamos casi al borde del estado de sección, pero yo no creo que estamos prácticamente más que una crisis general del Estado. Hay que verlo como una crisis del sistema de partidos políticos, como un enfrentamiento Lionel-Danilo. Ahora bien, Pedro, eso que se ha estado dando de que van grupos, evidentemente grupos alentados, porque apareció hasta un joven haitiano en el grupo de motoristas que fue supuestamente a defender la Constitución, y cuando lo entrevistaron, el joven por lo menos tiene acento haitiano, quizás es un haitiano ya dominicanizado, naturalizado. Y en barrios que en las noches algunos están encendiendo velas, esas jugadas que evidentemente son alentadas por el lionelismo, ¿tú piensas que pueden tener alguna repercusión? Y el hecho también de que grupos que no son del PLD, como Frente Amplio, también el movimiento rebelde de Hubiere, se han manifestado en la misma dirección reclamando que no se toque la Constitución. ¿Tú piensas que eso puede tener algún efecto político? Mira, yo creo que hay un simulacro político, un juego de escaramuza, tanto del lado de Danilo con la militarización, como Lionel con la presencia de sectores, entre comillas, populares en el Congreso, que todo el mundo sabe que eso es una clientela pagada. Desde la primera manifestación de la semana pasada que se dio, uno pudo ver, había gente que incluso lo entrevistaban y le decían, ¿por qué usted está aquí? Ah, por la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Ah, no, yo no sé, me dijeron que era por la Constitución. Es decir, y lo de Danilo también, Danilo parece que en estos días próximos vaya a introducir el tema de la reforma constitucional. Él dijo que ya prácticamente en esta semana dijo que había llegado el momento de él hablar, y Danilo no es un político que habla mucho con las palabras, sino habla con actos. Es un político más bien pragmático, un operador político que se diferencia mucho de la capacidad discursiva, por ejemplo, de un Leonel Fernández. Él mismo lo dijo en su discurso del 27, que él no es una persona de hablar bonito, de hablar mucho, sino que él trata de hacer cosas. Y se le reconoce que es un trabajador político constante. Sí. Bien, pero si se dan las cosas así y se termina por modificar la Constitución y restableciéndole a Danilo la vía para repostularse, las heridas que deje internamente este hecho en el PLD, ¿tú piensas que podrían poner en peligro la continuidad del PLD en el poder? O de otra manera, desde la oposición podría ser aprovechada esa crisis interna en el PLD y constituir una fuerza capaz de disputarle el poder al PLD en las elecciones? Mira, yo creo que ya habría que comenzar a hablar de otro PLD. El PLD de Danilo Medina es otro, que trasciende ya
la relación con Leonel Fernández. Lo que sucedió recientemente en un encuentro de Danilo con la alta cúpula empresarial en Punta Cana, Capcana. en Cap Cana, indica, mate, que ya hay una serie de compromisos, mate, políticos empresariales con el tema de la reelección. Yo tengo informaciones de una persona que estuvo ahí, me explicó un poco todo lo que pasó ahí. Ahí se repartió, mate, el pastel económico en el turismo, en la finanza, en los medios de comunicación. Así de profundo fue. Así fue. Danilo duró 4 horas y en esa reunión, y después se quedó Gonzalo Castillo y Peralta, se quedaron un tiempo más en esa reunión. O sea, y fue prácticamente algo que había comenzado en China, mate. Yo te dije también en un programa anterior con que en esa reunión en China que hubo, sí se trataron esas cosas. Sí. Se trataron también esos temas, mate, de modo que ya, mate, la solidez, mate, del proyecto reeleccionista necesita el Partido de la Liberación Dominicana, pero se ha conformado una estructura de poder político, empresarial, mediática, recursos extraordinarios, de procesos de corrupción como el tema de la Odebrecht, los escándalos que han salido, la vinculación ya abierta del Partido de la Liberación con el narcotráfico y el microtráfico en la República Dominicana, son temas que evidentemente indican que el PLD es otra estructura de dominación, ya no es... ¿Tú piensas que ese PLD que tú dices, el PLD Danilo, rebasa la estructura del PLD formal, el que preside Leonel Fernández? Exactamente, ya Leonel no es el presidente, a pesar de que formalmente es el presidente, pero de hecho no es el que toma las decisiones, ni el que marca el rumbo de hacia dónde va el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el que tiene las riendas en sus manos en este momento es Danilo Medina, y Leonel está haciendo todo por contener, pero va a ser de manera infructuosa, las escaramuzas que está haciendo en el Palacio Nacional, en el Congreso Nacional. Eso no va para ningún lado, y vamos a tener un nuevo escenario a partir de que se imponga la reelección presidencial. Ahora bien, desde la oposición, ¿qué tanto se podría contener entonces a ese PLD Danilo ya impulsando el proyecto reeleccionista? Mira, la oposición tiene que hilar fino, calcular bien en este momento. Hay sectores, incluso de mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, que han apuntado a expectativas sobre las contradicciones de Danilo Leonel. O sea, yo creo que ese es un gran error. Es decir, cifrar la posibilidad de éxito en que ellos se desgarren en esa lucha interna. Se desgarren, y alguna gente dice que si se desgarran se van a separar y habrían 3 fuerzas políticas, y entonces que habría una posibilidad de una segunda vuelta, y si el PRM queda en segundo lugar en esa segunda vuelta, la facción de Leonel Fernández podría llegar en acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. Esos son algunos análisis que se han hecho dentro del interior del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que ese es un gran error. O sea, el Partido Revolucionario Moderno y la oposición en sentido general tiene que hacer una apuesta por la ciudadanía, porque en todo este escenario el gran ausente es la ciudadanía. Danilo y Leonel, o sea, no juegan y ni apuestan a la ciudadanía, apuestan al control de instituciones, al control de recursos, a la corrupción, a manejo de situaciones en que la ciudadanía no está presente. Es decir, pese a que ambos dicen, los leonelistas, los danilistas, es el pueblo que está pidiendo la reelección, dicen la gente de Danilo. Y la gente de Leonel dicen, es el pueblo que está reclamando que no le toquen su constitución. Todo eso es simplemente una retórica política. Mira, ni Danilo ni Leonel son respetuosos de la Constitución. Leonel Fernández fue quien introdujo el tema de la reelección presidencial en la República Dominicana. Hay que recordar que este era un país desde anterior a los 90, el triunfo del PLD antireeleccionista, y Leonel comenzó a hablar de que era importante asimilar
la concesión norteamericana de la reelección de un periodo adicional y nunca jamás. Esa fue la Constitución del 2010 y fue el tema que él, el anzuelo que él le vendió también y apoyó la reelección presidencial de Hipólito Mejía, porque entendía que eso le abría nuevas posibilidades a Leonel Fernández. Ese es cuando negoció con Miguel Vargas en el famoso pacto de las pacto corbatas de la azules. corbata azul. Pero fíjate, si Leonel es tan irrespetuoso de la Constitución, que la Constitución del 2010 se aprueba en enero del 2010 y ya en marzo él hizo un meeting en el Estadio Olímpico con la famosa firma donde estaba planteando que el pueblo era que decidía. Es decir, no era la Constitución, sino ya él estaba violentando la Constitución que él acababa de promulgar. Y Leonel ha sido irrespetuoso de la Constitución en el manejo del presupuesto, en las ejecuciones y designaciones y transferencias de ejecuciones presupuestarias, irrespetuoso de los derechos fundamentales, controlador de la justicia, igual todo el mundo sabe que Mariano Germán era una figura muy allegada a Leonel Fernández y todos los jueces, los fiscales, el Ministerio Público, todo el manejo de la justicia. No hay diferencia. Eso es un absurdo, una quimera, entender que tanto Danilo o Leonel pueden ser defensores de la Constitución y Danilo también ha respetado olímpicamente en la Constitución. Las visitas sorpresas son una manifestación de un irrespeto permanente a la Constitución, porque el presidente de la República no puede usar el patrimonio como si fuera un ventorrillo o un colmado de su propiedad. Las ejecuciones presupuestarias están programadas por una ley, la ley de presupuesto y gastos generales del Estado, de modo que los dos son irrespetuosos de la Constitución. Ese juego que la oposición, sectores como hubiere, que algunos dicen que el Frente Amplio está llegando a acuerdos con Leonel Fernández. Yo no tengo toda la información, pero se habla que hay conversaciones entre el Frente Amplio y a algunos sectores del leonelismo en este momento. Por eso la presencia de figuras como Juan Ubiere, yo creo que es un gran error. O sea, Ubiere del movimiento rebelde, aunque él está apoyado con el Frente Amplio. Es parte de la todo esto, ¿tú piensas en verdad que la oposición tiene una oportunidad? Yo creo que sí. A esta distancia de las elecciones. Mira, los sistemas políticos en el mundo y en la República Dominicana se manejan sin ciudadanía. Tenemos que en la República Dominicana las encuestas dicen que un 58% no quiere saber de la política y de los políticos, pero a los políticos no le importa esa situación porque se manejan con un 48 o un 50% de la población. Ahí entra en una espiral de procesos electorales como la que estamos inmersos en este momento, y todas las decisiones y legitimaciones del sistema de partidos políticos se toman a partir del proceso electoral, aún se viole permanentemente los valores y los principios de la democracia, porque la democracia no es solamente un espacio electoral cada 4 años. En ese interregno entre una elección y otra hay un periodo democrático que hay que respetarlo, y ya los sistemas políticos en América Latina y el nuestro no se manejan a través de un ejercicio democrático, sino de un verticalismo electoralista como el caso de la República Dominicana. La oposición lo que tiene es que apelar a esa ciudadanía que está infravalorada, que no está representada por nadie, y hay lo que se llama un gran desarrollo de la antipolítica en la República Dominicana. Una cantidad de gente que te dice los políticos son corruptos, la política es sucia, yo no participo en política, y al final quien se beneficia de eso es el que está en el poder, el que tiene más recursos. Eso va a beneficiar la continuidad. ¿Y cómo llegar a esa ciudadanía mayoritaria?
que descree de los políticos o que simplemente está un poco desorientada porque no ve claro un proyecto que se le presente, que los encante, que los enamore, que les conquiste. Yo creo que la oposición tiene que ser más drástica con algunos temas, como el tema de la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, más crítico, tiene que tener una posición mucho más crítica, porque si los actores políticos de la oposición no entran al ring y le dejan el escenario solos a Danilo y Leonel, la agenda política y el relato político va a estar dominado por ese escenario de aquí hasta el proceso electoral. Por ejemplo, con el caso de las últimas revelaciones que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que aquí una de las asociadas es Alicia Ortega, yo pensaba que quienes más iban a aprovechar esa coyuntura iban a ser los líderes y partidos de oposición. Apenas Guido Gómez Mazara, que es del PRD, de la parte que no está unida al gobierno, es que ha dado algunos pasos concretos. Pero yo no he visto en el PRD apenas, en el PRM apenas algunos pronunciamientos y otros partidos que han dicho alguna cosa, pero no he visto pasos concretos así como ese. Pero eso tú me lo vas a responder cuando volvamos de esta pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Pedro Catrén, politólogo y abogado, nos está ayudando a entender qué está ocurriendo en los diversos escenarios políticos a partir del gran escenario de una situación preelectoral. ¿Cómo convencer a esos sectores de la sociedad de que es necesario presionar para una transición pactada? Mira, yo fui coordinador general de la Convergencia por un Mejor País en el 2014. Y en el documento constitutivo que hicimos y que lo aprobaron todos los partidos, una de las cosas que se planteó ahí fue que la oposición no debía inmiscuirse en el tema de las contradicciones de Danilo y Leonel, que ya se venían afloraban en ese momento. Y estamos repitiendo 6 años después esa situación. Yo creo que la oposición tiene que comenzar a hacer asambleas ciudadana por la defensa de la democracia, no la defensa de la Constitución. Esa Constitución ha sido pisoteada, ultrajada, ensuciada. Eso es, no como decía Balaguer, sino como decía Ferdinand de la Salle a principios del siglo XIX, que la Constitución es un pedazo de papel, porque la Constitución no es más que el producto de las fuerzas sociales y políticas que la sostiene en un momento determinado. Un pacto social. Y quien sostiene en este momento la Constitución es Danilo Medina y Leonel Fernández. Son los que tienen el control del Estado en este momento. Por eso la oposición tiene que trascender ese esquema envenenado de respeto a la Constitución. Esa Constitución ha sido la Constitución más irrespetada desde que fue promulgada. Como yo te decía, a los 2 meses Leonel comenzó a irrespetar esa Constitución. Danilo reiteradamente la respeta. Es una Constitución que la pisotean, la ultrajan. De modo que yo creo que la oposición tiene que tratar de perfilar y buscar otras herramientas políticas, porque si sigue empantanada en ese momento y le sigue dejando el ring político, el escenario político a Leonel y Danilo, ellos van a dominar el relato político, la agenda política hasta las elecciones del 2020, de mayo del 2020 o febrero del 2020, y la oposición va a tener cada vez, los periódicos todos los días y los medios de comunicación, las redes sociales, lo que hablan es de la reelección o el problema de el escenario casi de todo lo que ocurre en este país tiene como centro en este momento el Congreso Nacional. O sea, es una situación que le ha quitado protagonismo a todo lo demás. Yo creo que la oposición tiene que meter un cortocircuito en esa temática y subir a
a la palestra pública, de alguna manera, para que la ciudadanía vea que hay otras opciones, porque hasta ahora lo que ve la ciudadanía es la opción Leonel o Danilo Medina, o la indiferencia de más del 50% de la sociedad dominicana, que se va a cruzar de brazos, se va a sumergir en la política de la antipolítica, como se llama. ¿Qué tanto estamos aquí en esa etapa que mucha gente ha temido que llegue y lo ha advertido por lo que ha ocurrido en otros países? Que viene un aparecido, una parecida, a veces con las ideas más peligrosas y logra llegar al gobierno. ¿Tú piensas que aquí corremos ese riesgo? Aquí no hay lo que se llama un momento populista. No lo hay. No lo hay. El momento populista es un líder que decide saltar por el esquema institucional y desarrolla una propuesta de antagonismo, rico, pobre, corrupto, honesto, lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo. Ellos son los corruptos, yo represento la honestidad, lo que hace Podemos en España, que dice que los grupos del PP, de Vox y de Ciudadanos son los grupos que controlan la finanza, controlan los ricos, quieren mantener la continuidad del statu quo. Y además, generalmente ese momento se da cuando hay un quiebre del sistema de partidos políticos. En la República Dominicana no hay quiebre del sistema de partidos políticos, la gente sigue votando mayoritariamente. Pero hay unas señales que mueven a reflexión, Pedro. Tú mencionaste el caso Brasil con Bolsonaro, ¿verdad? Ese extremo lo usó, diciendo estos son corruptos, nosotros no. Al mismo tiempo decía, aquellos no respetan la familia tradicional. Nosotros sí, y estamos en contra de la comunidad LGTB, del matrimonio igualitario, en contra del aborto. Eso le ganó una franja del voto de los cristianos fundamentalistas, sobre todo evangélicos, protestantes. Aquí uno ha visto también que esa franja se ha estado orbitando, por lo menos hay una parte que está en torno a Leonel Fernández, con el tema de la Constitución, que se oponen, por ejemplo, a que se hable de equidad de género en las escuelas, ese tipo de cosas. Son señales que todavía parecen cosas mínimas. Yo creo que esos temas, que han sido importantes en otro país, todavía no lo son. No tienen peso en la República Dominicana. La sociedad dominicana está pautada por otros temas, el tema de la corrupción, el tema de la desigualdad. Los escándalos de corrupción son tan grandes, que el tema de la inseguridad ciudadana opacan a los demás. Que opacan y no han penetrado todavía en la agenda política de una manera, y nadie lo asume, ningún partido político lo asume de manera tampoco directa. Declarada. Danilo Medina se presenta como un liberal con el tema de las 3 causales. Aunque solo en una ocasión, después se ha olvidado de No, eso. lo ha manejado bastante bien, su relación con la Iglesia Católica, con ese mercado de las almas tan grande que hay en la República Dominicana. El caso de Osoria, como dijo una cosa y después reculó hacia atrás. El caso como Danilo tiene un puente muy fuerte con las comunidades cristianas en la República. Tiene un obispo, Elvis Medina, que tiene una oficina. Porque su familia tiene vínculo con los evangélicos. Ezequiel Molina, que es una figura importante de la iglesia cristiana, está abiertamente a favor de la reelección presidencial. Es decir, ni siquiera las instituciones religiosas y de familia que han abordado otros temas en otros países, esos temas en otros países en la República Dominicana pueden levantar esa bandera como una bandera. Finalmente, Pedro, hay figuras políticas aquí que tienen mucho tiempo en el escenario. Podemos hablar de Hipólito Mejía, por ejemplo, y Leonel Fernández. Ambos han sido presidentes. ¿Tú piensas que si en esta ocasión ninguno de ellos dos tiene éxito, ya es el tiempo de que deban irse retirando o que se irán disminuyendo hasta ya perder el peso
en el escenario político dominicano? Mira, hacer predicciones Es peligroso. en la República Dominicana. Balaguer selló una situación que dijo, mientras yo respire, aspiro. Es decir, aquí en la República Dominicana nadie se retira de la vida política. Es muy difícil. Tendría que venir un relevo generacional muy fuerte. Mira, ni siquiera Leonel Fernández, uno de los lastres que tiene, que defraudó el relevo generacional. Se pensaba que a partir de él era un país nuevo. Sí, exactamente, que él iba a ser, él nos vendió un gran relato a la sociedad dominicana, el relato de la modernidad. Nuevo camino. El nuevo camino, el Nueva York chiquito, es decir, y Leonel defraudó, toda la generación que somos de la edad de Leonel Fernández se siente defraudada por Leonel Fernández y mantuvo la continuidad de la política tradicional en la República Dominicana. De modo que yo creo, decíamos que el 16 va a ser un parteaguas entre esas generaciones políticas tradicionales ya de cierta edad y siguen presentes esa figura, de modo que es todavía muy riesgoso comenzar a augurar que va a haber una desaparición de esos liderazgos que todavía gravitan y pesan. Pese a que incluso ya no estén como líderes de sus partidos, ¿tú piensas que podrán seguir teniendo cierta influencia? Sí, van a tener cuotas de poder importantes. Aquí no va a haber un proceso de toma de la Bastilla, no van a guillotinar a nadie. La sociedad dominicana es una sociedad conservadora, por eso yo apelo a una transición pactada. Necesitamos una transición, sentar al gran empresariado. Mire, señores, nosotros ya la época de hostigar al empresariado, decir que todos los empresarios son corruptos, pasó. Esa época de los años 70, hay que sentarse con el empresariado. Nosotros entendemos que para que ustedes sigan haciendo mayores ganancias y para que la sociedad dominicana sea más igualitaria, lo que necesitamos no es menos democracia, sino más democracia. Necesitamos una justicia independiente, necesitamos un sistema electoral idóneo, necesitamos partidos políticos fuertes, necesitamos unos medios de comunicación independientes, necesitamos una sociedad civil autónoma y fuerte en la República Dominicana. Esos son los temas que tienen que ventilarse en este momento. Si no hay el gran muro que hay que poner en este momento es un muro democrático frente a toda la crisis profunda que estamos viviendo, que no sabemos las consecuencias hacia dónde nos puede llevar. Bien, muchísimas gracias a Pedro Catrén, abogado y politólogo, por echarnos luz sobre la situación política nacional en estos momentos. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Pedro Catrén, abogado y politólogo, un reconocido académico, nos está ayudando a entender un poco, a leer este escenario de la política dominicana. Bien, te decía que a uno le llama la atención el hecho de que ante las últimas revelaciones sobre el caso de Brecht, apenas la oposición ha hecho uso de ese hecho y le ha sacado partido político. Mira, yo creo que el PRM no ha querido plantearse una posición abierta contra ese tema. Incluso hay dos declaraciones significativas después de eso. Las declaraciones de un grupo de diputados que dio una rueda de prensa pidiendo la renuncia del procurador y las declaraciones de doña Milagro Ortiz Bosch, también en la misma línea. Las dos declaraciones plantean que hay un quiebre institucional, que el país va hacia una crisis catastrófica por las contradicciones tan fuertes, los enfrentamientos tan descarnados entre Leonel y Danilo en este momento, y lo que piden
algo como tirarle piedra a la luna, que la renuncia del procurador. Yo creo que el procurador es el funcionario más eficiente que ha tenido Danilo Medina. ¿Cómo así? ¿Cómo No así? hay ningún, para lo que lo pusieron Ah, ahí, bueno, tú dices. él ha entorpecido, manipulado, ocultado, distorsionado los procesos de corrupción. Incluso el caso de Odebrecht, las últimas situaciones que se han dado con la sentencia del magistrado Ortega, indican lo que dijo, prefiguró Miriam Germán, o sea, en aquella sentencia de que el caso de Odebrecht iba a ser un teatro, una payasada. Eso ha sido el caso de Odebrecht. Y eso se debe al gran manejo escénico del Procurador General de la República. Quien es el responsable de todo eso no es el procurador, es un funcionario, el jefe político y de la administración pública es Danilo Medina. Yo creo que aquí había que pedir la renuncia de Danilo Medina. Yo creo que Danilo Medina está comprometido profundamente y su legitimidad. Este gobierno, ya se ha demostrado por el caso de Odebrecht, fue producto de una situación ilegal, ilegítima. El financiamiento desbordante que recibió de Odebrecht creó una brecha de equidad electoral entre Danilo Medina y la oposición. Aquí la gente no tiene memoria ni lee las cosas, pero hay 7 informes de participación ciudadana de las elecciones del 2006 donde revelan ese abismo. Dicen uno de ellos que entre la propaganda de Danilo y la de la oposición había una diferencia de un 85%, es decir, Danilo concentraba un 85% de los recursos en propaganda y la oposición solo un 15%. Y el desbordamiento que hubo en las elecciones del 2006, para incluso en un meeting por levantar una banderita le daban 500 pesos una gente, las caravanas majestuosas que hacía Danilo de 300, 400 vehículos en ese proceso electoral, incluso las actas del proceso electoral del 2016 no cumplieron el mandato constitucional que dice la Constitución, que una vez pasa el proceso electoral, las actas, la Junta tiene que enviar las actas al Congreso para que las revise el Congreso y proclame al presidente de la República. Es decir, hay un paso, un procedimiento constitucional previo a la proclamación del presidente de la República, que es la revisión de las actas por el Congreso, y eso se saltó olímpicamente. Entonces, no, tú piensas que no tiene sentido que se pida que voluntariamente el procurador renuncie, porque no lo va a hacer. Y tampoco Danilo. En este escenario que viene, bueno, tenemos una ley de partidos, tenemos una ley electoral. ¿Tú piensas que las cosas podrían ser diferentes al 16? Yo creo que no, que vamos hacia el mismo camino. Incluso esa ley electoral, o sea, ha servido para mayor concentración de las decisiones en la cúpula de los partidos. No es una ley tan democrática. Danilo vendió un caramelo envenenado con la ley de partidos políticos. Estamos viendo todo el escenario candente que hay en los partidos políticos con el tema de la reserva. Eso va a traer muchos problemas, tanto en el PLD como en el partido de la oposición, en el Partido Revolucionario Moderno, el tema de la reserva. Yo creo que evidentemente aquí no podemos pensar que con el proceso electoral vamos a resolver la situación política. Allá se habla, algunos analistas, que en América Latina lo que tenemos son deselecciones, no elecciones. Se ha acuñado ese término ahora, sí, deselecciones. Sí, porque, ¿Cómo así? Porque se prefigura de antemano quién va a ganar por el control de los recursos, el control de las instituciones, el mecanismo de arbitraje. Y para nadie es un secreto que la Junta Central Electoral que tenemos es una junta diseñada por el Partido de la Liberación Dominicana. Todos los miembros que hay ahí en esa Junta Central Electoral responden de una manera u otra a Danilo Medina o al PRD. Creo que de los 5, 2
responden al Partido Revolucionario Moderno. La ley electoral establece una fiscalía electoral que esté en manos del Procurador General de la República, de modo que eso va a ser una escaramuza, una burla igual de todo lo que es el... Pero ¿qué tanto se podría hacer desde la oposición para, por lo menos, si no se tiene la certeza de poder competir en igualdad de condiciones en ese proceso, dar pasos, avanzar? Yo creo que aquí hay que plantearse una transición pactada con un paso previo, que es la renuncia de Danilo Medina. Ya tenemos precedentes constitucionales. Lo que pasó en el 1994, yo creo que es un punto de referencia sumamente importante. Fue el momento más significativo de transformación de la vida pública dominicana en estos últimos 25 años. Logramos una nueva Suprema Corte de Justicia, la separación de las elecciones y sobre todo la salida pactada del doctor Joaquín Balaguer del poder en ese año 1900. Pero había una coyuntura, Pedro, en ese momento. Primero, había un liderazgo, por ejemplo, de un Peña Gómez que tenía muchas relaciones internacionales. Él las movió esas fichas. Hubo mucha presión sobre el gobierno de ese momento, que se vio obligado a pactar. ¿Tú piensas que ahora hay un escenario internacional que pueda propiciar algo así? Yo creo que el escenario ahora es más favorable. Hemos visto la lupa que tiene el gobierno norteamericano sobre el tema de la reelección presidencial. Hay figuras como el senador Rubio de la Florida, Bob Meléndez, y otras figuras del gobierno norteamericano que se han pronunciado sobre el tema de la reelección y el tema de la corrupción, las repercusiones de la inseguridad ciudadana que ha dado como consecuencia el tema de David Ortiz, o sea, que David Ortiz, por la proyección que tiene es una figura, en los Estados Unidos, que tanto Barack Obama como Donald Trump se refirieron al atentado de David Ortiz, y muchas figuras, el liderazgo que él tiene en la ciudad de Boston, la prensa norteamericana que copó las primeras planas y los medios de televisión coparon con la noticia de David Ortiz. Y como dice el Boston Globe recientemente, que nadie se cree la versión del Procurador General de la República, la crisis del turismo en la República Dominicana, con el mal manejo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina del tema de los accidentes que ha habido de turistas que han venido a visitar la República Dominicana. Yo creo que en este momento hay condiciones más propicias que en los 1994. O sea, aquí no vamos a una transición pactada, que podamos resolver temas nodales de la vida pública dominicana, como el tema de una justicia independiente. El Estado de Derecho está en juego. Pero eso, si se da, Pedro, algo así, sería una decisión de los actores políticos, sobre todo. De los actores políticos. Porque si nos vamos, por ejemplo, a la Constitución, ¿qué contempla en crisis así? ¿Que se puede hacer eso? ¿O simplemente tiene que ser un pacto político? Tiene que ser un pacto político previo que después se lleve al Congreso de una manera consensuada, y tiene que participar también la sociedad civil. No puede ser un pacto de cúpula como fue el pacto del 94, como fue el pacto de las corbatas azules, que también fue una consecuencia de una sociedad que estaba en la calle. Tú te recuerdas la cantidad de manifestaciones que hubo en el 2008 y en el 2009 por el movimiento "Esa no es mi constitución". Sí. Leonel y Miguel Vargas lo que hicieron fue adelantarse y hacer un pacto de cúpula. Y le tomaron el pelo a la gente porque hubo muchísimas consultas que después no le pusieron caso. Para ponerle un corset a la presión popular a través de esa reforma constitucional. Pero hoy día, la sociedad dominicana es una sociedad mucho más diversa. Tenemos las redes sociales, el tema de que
con la rapidez con que se proyectan las noticias fuera del país. Tenemos un 15% de la población dominicana que vive fuera, en los Estados Unidos y en Europa, y está mirando lo que pasa en la República Hay Dominicana. otro punto de vista que tienen algunas personas que dicen, bueno, no me gustaría la reelección, pero tampoco me gustaría que vuelva Leonel Fernández, porque lo ven como un riesgo también. Entonces dice, hay un dilema, es decir, ¿qué hacemos? Porque el asunto no sería ni Leonel ni Danilo, sino es derrotar al PLD, que como tú bien has dicho, ha acumulado muchísimos recursos, tiene el poder en sus manos, y ahí habría que entonces hacer un trabajo desde la oposición para construir una alternativa fuerte. Pese a que Leonel, si resulta candidato, tiene muchísimos problemas, ya vimos todas las cosas que estuvo diciendo Jaime Bailey, que mucha gente no le da crédito, pero él ha dicho sométame, tengo documentos, y las cosas han seguido así. El PLD es un partido con la posibilidad de, si resuelve de manera mínima su situación interna, de poder quedarse en el poder. Mira, los riesgos, Mate, de que nos gobiernen hasta el 2024 son reales. Son reales. Si es Leonel, Leonel es una figura prácticamente imperial, o sea, Leonel entiende, Mate, que el poder le pertenece, iría a un cuarto poder en caso de llegar al poder, y Danilo Medina y su equipo, su entorno, Mate, entienden que la cantidad de privilegios que tienen y sobre todo los temas de corrupción, que son una espada de Damocles muy presente en el danilismo y en el leonelismo, indican que tienen que aferrarse de una manera decidida al poder. De modo que yo creo que ese riesgo solamente se puede contener con una gran cumbre político-ciudadana, donde los empresarios, instituciones de la sociedad civil se planteen en serio el tema de la República Dominicana. Los empresarios están jugando con candela en la República Dominicana, apoyando la reelección de Danilo Medina en una situación de una falta de Estado de Derecho. Aquí no hay justicia, la justicia es una justicia secuestrada, dirigida por el Poder Ejecutivo. El Congreso, si volvemos a tener un Congreso con mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, con la cantidad de recursos que tienen y que de seguro van a emplear en el proceso electoral, el control que tienen sobre los medios de comunicación, el control que tienen, como yo decía, de la Junta Central Electoral, prefiguramos que lo que viene no es nada bueno para la democracia en la República Dominicana. Ahora hay problemas. En estos momentos el gobierno no está atravesando su mejor situación por todo esto que ha venido con los nuevos detalles del caso de Brecht, pero tiempo atrás parecían peores las cosas. Cuando la iglesia se pronunció, luego entonces hubo un arreglo con la iglesia. También se pronunciaron varias organizaciones de empresarios, luego hubo el pronunciamiento, por ejemplo, de Campo de Moya, que es una persona... Y de Pepín Corripio. Pepín y otros más. Y luego ese encuentro en Cacana, parece que el gobierno ha arreglado las cosas con el empresariado. Queda una parte, pero quizás no es el más influyente del empresariado, que estaría dispuesta quizá a decir, señores, basta, o apoyar cualquier iniciativa para eso que tú propones, que sería una especie de gran acuerdo nacional, gran pacto. Yo creo que las cosas, si no se plantean, y sobre todo yo creo que quien tiene que plantearlo es el principal actor de la oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, tiene que plantearse en serio, que la sociedad dominicana está atravesando una crisis muy crítica, muy seria, muy profunda, y demanda una actuación en esa medida. Sería partiendo de que no hay condiciones para un proceso diáfano de elecciones, algo así. Yo creo que ya lo que prefigura, si Danilo le hace eso a su principal contestador dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué no le haría a la oposición en un proceso
electoral, o sea, en mayo, en febrero, ya en febrero van a ser las elecciones municipales, es decir, estamos a menos de un año ya de entrar en un proceso electoral, y lo que va a suceder en mayo en las elecciones del año que viene, congresionales y municipales, también a 11 meses de esas elecciones. Yo creo que ya el tiempo en política es fundamental, o sea, la oposición no puede perder un día más en tomar partida en este proceso tan crítico que está viviendo la democracia dominicana. Yo creo que la oposición no puede salir con situaciones tan baladíes como plantear la renuncia del Procurador General de la República. Eso no va a suceder. Danilo no es un hombre que se le presiona, que ha quitado ningún funcionario por presiones de la oposición, ni de la sociedad, ni de los medios de comunicación. Yo creo que cada vez él ha ido acumulando más poder, y si él sale de la situación de la reforma constitucional y sale bien del tema de los nuevos escándalos de Odebrecht, que hasta ahora no le han hecho ningún rasguño y todo parece ser que no le van a hacer grandes grietas al gobierno de Danilo, reducen la capacidad de legitimidad del sistema de justicia en la República Dominicana, le crean algunas situaciones a Danilo Medina de falta de credibilidad, pero eso no implica que va a haber una crisis política que sacuda al gobierno de Danilo y que le impida una nueva repostulación en mayo del 2016. Bueno, uno ha visto que la oposición, hablamos un poco hace un momento de eso, pero específicamente el PRM ha anunciado que va a poner en práctica una etapa de movilización en las calles, pero dicen específicamente para oponerse a la reforma de la Constitución, y que de igual manera van a aprovechar sus vínculos internacionales para oponerse a esa reforma de la Constitución. ¿Tú piensas que eso es una estrategia correcta, o en lugar de hacer eso, tratar de convencer a la gente de eso otro que tú planteas, de que vamos hacia un proceso incierto y que lo mejor es tratar de presionar para que se llegue a un pacto que propicie una transición, digamos, pactada? Yo creo que meterse el PRM en la polémica Danilo-Leonel con el tema de la oposición a la reforma de la Constitución estaría prácticamente situándose en el terreno del debate del Partido de la Liberación Dominicana, y estaría colocándose de un solo lado, del lado de Leonel Fernández. Yo creo que el PRM tiene que trascender ese debate y mirar hacia la ciudadanía. Esa ahí no es hacia el debate de Leonel Fernández y Danilo, a esa ciudadanía que tiene una gran expectativa, esa ciudadanía que marchó abrumadoramente en las marchas verdes. Ya ese proceso se agotó, estamos en otro proceso, pero es un referente que siempre hay que tenerlo presente. Esa ciudadanía que dice un 86% que está opuesta a la reelección presidencial, una juventud que dice en una gran mayoría que se quiere ir del país, un 58% de la ciudadanía que dice que no cree en los políticos y la política. Es hacia ahí que tiene que mirar el Partido Revolucionario Moderno, a esa ciudadanía, confiar en la ciudadanía, en ese espacio que es un espacio que no es difícil, porque no es lo mismo tú tener militantes de un partido que negociar con sectores sociales y ciudadanos una situación política como la que se tiene que negociar en este momento. Pero toda situación política tiene riesgo y contingencia. Yo creo que hay más riesgo si el PRM se mete en la polémica Danilo-Leonel que si mira hacia la ciudadanía. O sea, es más riesgoso por ahí, por ese lado. Bueno, pero ¿cómo se podría ir construyendo entonces ese consenso de voluntades para buscar ese gran pacto político? Sí, ¿cómo convencer a sectores profesionales, sectores populares, de que esa es una necesidad? Pero de eso vamos a hablar cuando volvamos de esta pausa.